Buen día, estudiantes. En el siguiente video encontrará la explicación para el segundo tema de este segundo periodo académico, el cual se titula La energía en los sistemas oscilantes. Entonces, aquí tenemos un sistema masa-resorte. Recordemos que el comportamiento de este sistema es un movimiento armónico simple. Y la energía para este sistema es la energía mecánica. Recordemos que la energía mecánica es la suma entre la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial para un sistema masa-resorte es un medio de la constante del resorte por x al cuadrado. Recordemos que esta x es la distancia de elongación, es decir, qué tanto se estiró o se comprimió el resorte. Y la energía cinética para este sistema es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. La energía mecánica es la suma de estas dos energías. Ahora, vamos a mirar acá los puntos máximos, menos A, 0 y A. Recordemos que A y menos A es las distancias máximas de compresión y de estiramiento, digamos, de este resorte. Entonces, tenemos que analizar la energía cinética y potencial para cada uno de los puntos. En el punto de menos A y A, vemos que las energías cinéticas son 0. ¿Por qué la energía cinética es 0? Porque la velocidad en los puntos máximos de la oscilación es 0, que hace que el sistema oscile, se devuelve en el movimiento. Por lo tanto, la energía potencial, porque depende de la constante y la distancia que se estiró, es máxima en estos dos puntos. En nuestro punto de equilibrio, es decir, cuando el resorte no está estirado ni comprimido, es decir, el punto de equilibrio para ese resorte, la energía cinética es máxima porque su velocidad es máxima en ese punto. Pero la energía potencial, como el resorte no está estirado ni comprimido, es 0. La energía mecánica en los distintos puntos. Recordemos que la energía mecánica es la suma entre la energía potencial y la energía cinética. En el punto A y menos A, es decir, en los extremos, o sea, en el punto máximo que se pudo comprimir, en el punto máximo que se pudo estirar ese resorte, la energía mecánica es igual a la energía potencial del resorte, ¿sí? Simplemente que en vez de la X, ponemos la A, que es igual a la amplitud, que ya sabemos que es la distancia máxima. Entonces, recordemos por qué no se suma la energía cinética, porque la velocidad en esos dos puntos es 0. Entonces, solamente existe energía potencial del resorte. Y en X igual a 0, que es donde está el punto de equilibrio del resorte, es al contrario. La energía mecánica es igual a la energía cinética. ¿Por qué? Porque no está ni comprimido ni estirado el resorte, por lo tanto, la energía potencial del resorte es 0 y solamente tenemos la energía cinética. La aceleración en cualquier posición. Para calcular la aceleración de esa masa que está oscilando en un movimiento armónico simple, debemos de igualar la fuerza de restitución del resorte, que en este caso es la ley de Hooke, a la segunda ley de Newton, que es la fuerza es igual a masa por aceleración. Igualamos estas dos fuerzas de tal manera que podemos despejar fácilmente la aceleración. Entonces, esta masa que estaba multiplicando pasó a dividir al otro lado del igual. La dirección de la fuerza y la dirección de la aceleración son la misma. Y la fuerza de restitución del resorte es 0 cuando el cuerpo se encuentra en el punto de equilibrio y máxima en los puntos extremos. Esas son las dos conclusiones que podemos sacar en el análisis de las energías en un movimiento armónico simple. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que en la figura muestra la gráfica de la energía potencial en función de la amplitud de un cuerpo de 1 kilogramo que realiza un movimiento armónico simple. Si la amplitud del cuerpo es 0,0 metros, calcule la energía mecánica del cuerpo en este movimiento armónico simple, la constante de restitución del movimiento, el periodo de oscilación y la energía cinética en la posición 0,01 metros y la velocidad que alcanza el cuerpo en este punto.
Aquí tenemos para la A, la energía mecánica del cuerpo en este movimiento armónico simple. Entonces recordemos que la energía mecánica es igual a la energía potencial del resorte más la energía cinética del movimiento. Entonces, observando y analizando la gráfica, aquí tenemos los datos del ejercicio, la masa es igual a 1 kilogramo, la amplitud es igual a 0,0 metros, y me preguntan cuál es la energía mecánica. La ecuación, ya la dije ahorita, es la suma de las dos energías del sistema, pero como estamos analizando desde la amplitud del movimiento, es decir, desde su punto máximo en la gráfica, vamos a mirar cuando X es igual a A, es decir, solamente en este punto. Por lo tanto, la energía mecánica es igual a la energía potencial del resorte. Recordemos que la energía potencial del resorte es un medio de la constante por la amplitud al cuadrado, que en este caso, analizando solamente la gráfica, tenemos de una vez el valor para la energía potencial cuando X es igual a la amplitud. Es decir, que la energía mecánica del sistema es 4,5 por 10 a la menos 2 joules para este movimiento armónico simple dado por esta gráfica. Para B, la constante restitución del movimiento. Ahora, nuestros datos ya los complementamos un poco más. Tenemos la masa, que es igual a 1 kilogramo, la amplitud, que es igual a 0,03 metros, la energía mecánica, analizada desde la gráfica, 4,5 por 10 a la menos 2 joules, y me preguntan cuánto vale K, la constante. Tengo que la energía mecánica es igual a la energía potencial del resorte, es igual a un medio de la constante por la amplitud al cuadrado. Vemos que para esta ecuación la única variable, es decir, la incógnita es K, la constante. Entonces, la amplitud que está multiplicando pasa a dividir de esta manera. Y por último, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, tengo que 2 por la energía mecánica dividido entre la amplitud al cuadrado me da la constante de restitución del movimiento. Reemplazando con los valores de la lista, tengo aquí mi energía mecánica, la amplitud al cuadrado, lo multiplico entre 2. Me da 100 newtons sobre metro. Esta sería la constante restitución del movimiento, que si es un movimiento armónico simple puede ser la constante del resorte. Para C, ¿cuál es el periodo de oscilación? Entonces, tenemos aquí los datos del ejercicio. Aquí ya lo voy complementando cada vez que pasa de la A al B al C. Entonces ya añadimos para la lista de los datos la constante del resorte o la constante del movimiento. Entonces, como mi incógnita es el periodo, entonces recordemos cuál es la ecuación para el periodo en un movimiento armónico simple, que es 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante. Entonces, simplemente aquí tenemos todos los datos del ejercicio. La única incógnita es el periodo, es decir, aquí no tengo que hacer ningún despeje, solamente reemplazo con los valores de la lista. Me da 1 sobre 100. Hago la operación en la calculadora y me da que el periodo para este movimiento es 0,63 segundos. Para D, la energía cinética en la posición 0,01 metros y la velocidad que alcanza el cuerpo en este punto. Entonces, tengo los datos del ejercicio, aquí ya están bien completos, la masa, la amplitud, la energía mecánica, la constante, el periodo y la pregunta es, ¿cuál es la energía cinética? Acá nos están dando que nos interesa la posición X igual a 0,01 metros. Es decir, que la energía potencial para ese punto es 0,5 por 10 a la menos 2 joules. Entonces, aquí está este valor que acabo de decir. Y la ecuación de la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a mirar si desde la ecuación de energía cinética se puede calcular de una vez. Entonces tengo la masa, ¿sí? Pero no tengo la velocidad, es decir, que al reemplazar por los valores que tengo en la lista, tengo aquí un medio por 1 kilogramo. Entonces aquí solamente puedo solucionar la parte numérica, es decir, un medio por 1, que es igual a 0,5 kilogramos, pero me queda todavía dos incógnitas, la energía cinética y la velocidad al cuadrado. Es decir, que
la ecuación para la energía cinética, no puedo utilizar esta, sino debo utilizar la ecuación para la energía mecánica. Como es un sistema masa-resorte en un movimiento armónico simple, sabemos que la fuerza de resistencia es 0, entonces la energía mecánica se conserva. Entonces puedo decir, la energía mecánica es igual a la energía potencial del resorte más la energía cinética. Reemplazando en este caso de espejo la energía cinética, entonces la energía potencial que está positiva pasa a negativa al otro lado al igual, y simplemente aquí tengo en la lista la energía mecánica y la energía potencial en ese punto, reemplazo por los valores, hago la respectiva resta y me da que 0,04 joules es la energía cinética para x igual a 0,01. Ya tengo la primera parte del ejercicio en D. Ahora debo calcular la velocidad que alcanza ese cuerpo en ese punto. Entonces, recordemos aquí tengo la ecuación de la energía cinética con la incógnita de la velocidad. Entonces, ya como tengo despejado, ya sé el valor de la energía cinética, lo que hago es despejar la velocidad. Entonces, la masa que está multiplicando pasa a dividir. Y como está elevada al cuadrado, entonces debo sacar raíz cuadrada a ambos lados del igual, de tal manera que me queda la raíz de la energía cinética sobre 0,5 kilogramos y eso es la velocidad. Entonces, tengo la raíz cuadrada es igual a 0,04 joules, que fue lo que acabé de calcular ahorita para la energía cinética. Hago la debida operación y me da que la velocidad es igual a 0,28 metros sobre segundo. Ahora, el péndulo simple. Es un modelo que consiste en una masa puntual suspendida de un hilo de longitud L, cuya masa se considera despreciable. La masa oscila de un lado para otro alrededor de su posición de equilibrio, describiendo una trayectoria a lo largo del arco de un círculo con igual amplitud. Para hallar o para analizar cuál es el periodo de un péndulo, vamos aquí a mirar el siguiente gráfico. Tengo aquí como tal la cuerda en 3 puntos diferentes de la trayectoria. Entonces, tenemos que el péndulo va cambiando su trayectoria, es decir, va oscilando con un ángulo alfa. Entonces, podemos mirar que en el punto de la mitad, es decir, sobre el mismo eje Y, la tensión de la cuerda con el peso del objeto se anulan. Y en los puntos máximos, en este caso del péndulo, aquí vemos, podemos sacar las componentes para el peso desde las componentes vectoriales que vimos el año pasado, es decir, con la función seno y coseno. En este caso, si hacemos la descomposición vectorial del peso, vemos que es el peso transversal, que es sobre el arco, es decir, sobre la trayectoria que va llevando el péndulo, y el peso normal, que en este caso es perpendicular a la trayectoria. Entonces, vemos que el peso transversal, que es el que se va sobre la trayectoria, transversal a la trayectoria, en este caso el arco de circunferencia que va formando el péndulo, vemos que es menos la masa por gravedad, esto es el peso, recordemos que esta es la ecuación para peso, masa por gravedad, por el seno del ángulo. Entonces aquí vemos que es la componente seno del ángulo y es negativo. ¿Listo? Ahora, la componente para el peso normal es positiva y es la masa por gravedad por el coseno del ángulo. Ahora, la fuerza, en este caso, se anula la tensión con el peso normal. Entonces, la única fuerza que existe en el sistema es el peso el peso transversal. Entonces, o tangencial. Tenemos que la fuerza del sistema es igual al peso tangencial, que es igual a menos masa por gravedad por el seno del ángulo. Entonces, para ángulos pequeños, menores de 10 grados, cuando se miden en radianes,
yo puedo quitar este seno del ángulo y poner solo el ángulo. Eso es una relación, solamente se puede ver en ángulos muy pequeños y medidos en radianes. Entonces, esta ecuación coge esta forma, ya no es seno del ángulo, sino ángulo nomás, por esta comparación trigonométrica. Tenemos también que la longitud de arco es igual a L por alfa, o sea, X es igual a L por alfa, o sea, longitud de la cuerda por el ángulo que está formando la cuerda. Si yo despejo el ángulo, me da X sobre L, es decir, la longitud del arco sobre la longitud de la cuerda. Entonces, por eso es que aquí en la siguiente fórmula que apareció, ya no pongo alfa, que es el ángulo, sino X sobre L. Esto se halla desde la relación del arco de la circunferencia o arco del círculo. Ahora, puedo igualar esta fuerza que es debida al análisis vectorial que se hizo en un péndulo con la fuerza restitutiva del movimiento armónico simple que corresponde a la ley de Hooke. Entonces aquí podemos igualarlas, decimos que menos con menos, cancelamos, y ahí podemos ir despejando cualquiera una de las variables. En este caso despejamos la K, que es igual a masa por gravedad sobre L, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta X que está multiplicando pasa a dividir y se anula con esta X que estaba acá arriba. Entonces, recordemos que la ecuación del periodo para un movimiento armónico simple es 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante. Si yo despejo la constante por esta gráfica, me queda escrito de esta manera. Simplificando, me queda que el periodo para un péndulo simple es 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda sobre la gravedad en el sistema que se esté analizando. Podemos también decir y concluir que el periodo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del hilo que sostiene el cuerpo. Y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad. No depende de la masa del cuerpo ni de la amplitud angular. Ahora vamos a analizar la energía para un péndulo simple. Entonces, vamos a analizar los puntos extremos, es decir, donde vale A y donde vale A', es decir, como las distancias máximas. Recordemos que el péndulo no puede abrirse más de un ángulo mayor de 10 grados. Entonces, tenemos que en los puntos máximos, en A y A', la energía cinética es 0, porque la velocidad en los puntos máximos de un movimiento oscilante o oscilatorio es 0. Y la energía potencial, en este caso, es gravitacional porque es un sistema que está colgando verticalmente. Es máxima porque nuestro punto de referencia es aquí donde tengo el mouse, en la esferita donde está el punto de equilibrio del péndulo. Entonces, como podemos ver, en A y A' hay una altura, ¿sí? Y como no podemos abrir más el péndulo porque si no ya no sería un péndulo simple, entonces la energía potencial es máxima porque su altura es máxima en estos dos puntos. Por lo tanto, la energía mecánica del sistema en estos dos puntos extremos es la energía potencial gravitacional. Ahora analicemos las energías para el punto de equilibrio O. La energía cinética es máxima porque su velocidad es máxima. Y la energía potencial gravitacional es 0 porque como este es nuestro punto de referencia, la altura es 0. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional que teníamos en este punto se transforma en energía cinética adquiriendo una velocidad máxima. Aquí tenemos un ejemplo. Para establecer el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie lunar, un astronauta realiza una serie de mediciones del periodo de oscilación de un péndulo de longitud 1 metro. Si el valor promedio de los datos obtenidos es 4,92 segundos, determinar A, la aceleración de la gravedad lunar y B, la relación existente entre las aceleraciones gravitacionales lunar y terrestre.
Entonces aquí tenemos los datos del ejercicio. Me piden, una de las incógnitas es la gravedad de la Luna. El periodo que midió, en este caso el astronauta experimentalmente, es 4,92 segundos. Y la longitud de la pita, digamos, que utilizó el astronauta en el péndulo es 1 metro. Tenemos que para A, tenemos el periodo de oscilación de un péndulo simple y la idea es despejar la incógnita, que en este caso es la gravedad. Conocemos el periodo y conocemos la longitud de la cuerda o la longitud del péndulo. Entonces, este 2pi que está multiplicando pasa a dividir. Como tenemos una raíz cuadrada, elevo ambos lados de la ecuación al cuadrado, de tal manera que aquí en el lado derecho de la ecuación se suprime la raíz con la potencia y al lado izquierdo de la ecuación elevo cada uno de los términos del fraccionario al cuadrado, quedándome de esta forma. Y aquí tengo que hacer 2 pasitos más, ya que la gravedad está en el denominador. Entonces primero la paso al numerador, al otro lado multiplicar, y este fraccionario lo paso al otro lado del igual, y simplemente es el inverso. Entonces simplemente lo que hago es voltear el fraccionario y me queda 4pi al cuadrado sobre el periodo al cuadrado por la longitud del péndulo, y eso es igual a la gravedad. Ahora sí reemplazo con los valores de la lista y hago el debido cálculo. Me queda que la gravedad lunar de la Luna es igual a 1,63 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a hallar la relación existente entre las aceleraciones gravitacionales lunar y terrestre. Entonces tengo la gravedad de la Luna, que la acabé de calcular, 1,63, y la gravedad de la Tierra, que es 9,8. Recordemos que para calcular cualquier relación existente entre dos valores, es simplemente el fraccionario, ¿sí? Y aquí ya lo que hago es despejar por los valores que tengo en la lista y hago el debido cálculo. Al hacer el cálculo, la división entre 1,63 y 9,8 me da 0,166. Entonces, yo puedo decir, ¿sí? Si yo hablo de relaciones, puedo convertir este número decimal en número fraccionario y me da aproximadamente 1/6. Entonces, yo puedo decir que la relación existente entre estas dos aceleraciones gravitacional es de 1/6. ¿Listo? Entonces, chicas, espero que este tema haya quedado claro, que hayamos podido de pronto aclarar un poco y recordar un poco el tipo de energías, cómo se calcula la energía mecánica para un sistema, que en este caso es conservativo. Y les recuerdo revisar y analizar muy bien los ejercicios prácticos que les voy a dejar en Google Classroom para su debido análisis, rectificación y explicación en el próximo encuentro por Zoom. Les agradezco mucho por ver el video. Recuerden tomar apuntes en su cuaderno. Esto les va a ayudar a tener un debido orden y debida explicación paso a paso de todos los procesos que estamos llevando ahorita en esta educación virtual que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Espero que el tema haya quedado claro, que a medida que vayamos avanzando en los temas, pues ustedes tengan la oportunidad de analizar con anterioridad los ejercicios para posteriormente poder darle una debida aclaración y resolución a sus dudas o preguntas. Que estén muy bien, niñas. Hasta pronto.